Jueves de película, pero película de Netflix, de verdad. Si tuviera título sería La Dama y la Bestia, por aquello de la Dama Claudia y la Bestia Trompetas, Gambito de Dama, por aquello del ajedrez, y muchos otros títulos se nos irán ocurriendo, pero vámonos al arranque. Jueves en el que se esperaba una respuesta de México a la designación por parte de Estados Unidos de 6 cárteles de la droga mexicanas como organizaciones terroristas, sin vuelta de hoja. Y la respuesta fue como jugada de ajedrez. La evidente, sí, claro, mi soberanía, pero la jugada inesperada. Vamos a reformar la Constitución porque si me jodes te jodo, básicamente, vea usted. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo o tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estos son las dos modificaciones que estamos enviando a la Constitución. Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas, a los grupos de la delincuencia organizada, a los 6 grupos de delincuencia organizada que nombraron. Muchos elementos del drama estuvieron presentes en la conferencia de esta mañana y desde el día de ayer, porque tenemos héroes, tenemos villanos, tenemos trama, bueno, tenemos hasta nuevas producciones en fila por parte de Netflix. Y así arrancaba justamente la conferencia de la mañana. Llega Claudia Sheinbaum con varios directivos de Netflix y dice, vamos a tener la dulce y la amarga, literalmente, como café amargo o dulce desencanto, como le quieran llamar. Es decir, por un lado, México sigue avanzando en esto que podríamos decir que es el Plan México o el plan anti-Trump o el plan antidependencia a los Estados Unidos, y Netflix con su director anunció, Ted Sarandos, anunció que va a invertir durante los próximos 4 años una cifra muy importante de $1,000 millones. President Sheinbaum, at Netflix we share your vision for a vibrant, prosperous Mexico filled with growth and opportunity, and we want to play a part in that history as well. That's why today I'm happy to announce that Netflix will be investing $1 billion to produce series and films in Mexico over the next 4 years. So we hope this investment will help grow the audiovisual industry, creating jobs and opportunity across the entire country. Presidenta Sheinbaum,
En Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades. Y queremos contribuir a hacerlo realidad. Por eso, hoy me complace anunciar que Netflix invertirá $1,000 millones para la producción de series y películas en México durante los próximos 4 años. Entonces decía la presidenta Sheinbaum, primero las buenas noticias, porque luego, pues el trago amargo, el trago de la designación por parte del gobierno de Estados Unidos de manera unilateral a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Vámonos de a poquito, así arrancaba. Vamos a dividir la conferencia en 2 partes. La primera parte tiene que ver con una inversión muy importante que anuncia Netflix el día de hoy para México. Está con nosotros Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix, está nuestro secretario de Economía en Washington para tener una reunión con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, por eso no está hoy con nosotros y allá se fue pues una buena parte del equipo de Economía, pero está con nosotros Daniel Millán. Bueno, esa es la primera parte, les voy a dar la palabra. La segunda parte ya nos quedamos para hablar de otros temas, entre ellos la declaración que hicieron ayer de como grupos terroristas a los 6 grupos de delincuencia organizada mexicana y todo lo demás. Entonces la vamos a dividir para que… Entonces primero vamos con las muy buenas noticias para México. Entonces le pido a Ted Sarandos que nos pueda platicar. Please. Y el thriller de Netflix, que en realidad es la crónica de la vida real, en una nueva diplomacia, la trumpista, que ya no podemos llamarle diplomacia, deberíamos decir la burdoplacia o burdocracia, berrinchocracia, animocracia, porque depende del estado de ánimo de Donald Trump. El asunto es que hay que hacer acrobacias para darle la vuelta a los estados de ánimo y a lo volátil que es el carácter de Donald Trump. El día de ayer estaba declarando ya el Departamento de Estado que a partir de hoy 6 grupos del crimen organizado mexicano y también el Tren de Aragua de Venezuela y en El Salvador ¿cómo se llama? La MS-13, ay, yo no me acuerdo cómo se llama esa banda, pero bueno, es que además lo estoy confundiendo con el grupo. Pero bueno, la Mara Salvatrucha, perdónenme, van a ser todos considerados como grupos terroristas. Y evidentemente esa decisión conlleva varias repercusiones, tanto para Estados Unidos como para los países en donde el narcotráfico actúa. Pues sí, en muchas ocasiones, en la mayoría, en el caso de México, con impunidad, corrompiendo, destruyendo y causando casi todos los muertos para nuestro país y muy pocos, más bien los consumidores, pero por decisión propia, del lado estadounidense. Pero entonces, yo les estaba comentando que surge esta decisión y con ella vienen varias consecuencias. Muchas inciertas. El día de ayer Elon Musk afirmaba con su carácter, pues ya saben, a él le encanta difundir noticias falsas. Hace una semana dijo que el Senado de México ya había aprobado que entraran con armas los militares de Estados Unidos a nuestro país para atacar al narco, una falsedad más grande. Siendo dueño de Twitter debería de expulsarse a sí mismo, o de X, el señor XS. Pero bueno, déjenme decirles que Elon Musk ya subía un tuit donde decía, bueno, con esto los cárteles ya son elegibles para nuestros ataques. No necesariamente, pero pueden haber muchas implicaciones porque todo aquel que tenga que ver, que ayude, que contribuya en la actividad, ya sea por medio, por ayudas económicas, porque sin querer tú eres una naviera y llevaste, eso ya había ocurrido antes en un país europeo, llevas por vía marítima tal cosa y resulta que son drogas,
pues el castigo puede ser para ti, te congelan las cuentas y te investigan como si fueras parte del aparato terrorista. Y entonces puede tener repercusiones comerciales brutales. El caso que les estoy contando, pues la naviera ya no quería tampoco mover frutas y verduras de un país al otro por el miedo de que le fueran a meter en el plátano o en el, o no sé, en la yuca, droga envuelta. Entonces, tiene estas repercusiones para el sistema bancario. Y pareciera entonces que México tiene todo que perder. Pero por eso les digo que fue un poco una conferencia de drama, de vuelcos dramáticos, de giros inesperados para un buen guión. ¿Por qué? Porque aparte de las líneas que ya no sabíamos de memoria, donde ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum, que a México no se le toca, que México es soberano, que en nuestro territorio nada, que cooperación toda pero subordinación nada, bueno, surgió además un nuevo ingrediente que puede al menos darle manga a la hora de las negociaciones hacia adelante. Son cambios a la Constitución, al artículo 39, al artículo 40, al artículo 19. Y básicamente lo que implicarían estos cambios legales serían, perfecto, pero yo también quiero que sepan que todo mexicano o extranjero, me oyes, Estados Unidos, que esté involucrado en el tráfico de armas, en organización de operativos sin autorización del gobierno mexicano o sin anunciarlo, será sujeto de una nueva ley en la que puede recibir la pena máxima. En México no hay pena de muerte, pero ponga usted 40 años de cárcel, pero con esto que lo mueve todo, puede entrar a la cárcel durante el proceso de investigación. Es decir, si un agente de la DEA está operando sin permiso, si un elemento del Ejército de Estados Unidos está operando sin permiso, se aplicaría la prisión preventiva oficiosa y desde la cárcel, vamos a empezar a negociar. Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado, que más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos pues la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Entonces el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión el día de hoy. La reforma tiene dos elementos sustantivos. El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Entonces les voy a leer las dos modificaciones. Y siguiendo con los títulos,
Fíjense ustedes, esto es como fresa chocolate. Fresa, la inversión de Netflix, qué cosa tan bonita, qué cosa tan maravillosa. Chocolate, pues toma chocolate, tómate una cucharada de tu propio chocolate. Respondona también puedo ser. Y fresa también puede ser esta relación que les digo que ha surgido entre la bella y la bestia, Trump siendo la bestia, donde quizás porque Claudia Sheinbaum ha actuado como ajedrecista ante, pues sí, ante un estilo trumpista que es simplemente golpeón y ha sabido evadir los golpes, sorprenderle con estrategia. Entonces, existe una ambigüedad incluso en el discurso de Trump a la hora de agredir a México y evidentemente al referirse a la mandataria de nuestro país. El día de ayer, mientras nos andaban partiendo la Mauser con lo de las organizaciones terroristas, estaba al mismo tiempo la caricia de yo soy Donald Trump, soy un genio, sé todo, I know everything. Casi nadie me ha enseñado nada de nada. No, de verdad, yo no estoy sobreactuando, les digo, es que de verdad, ay, Dios mío, esto es como ni un script, ni un guión de ficción es tan bueno como esta realidad. En esta personalidad trumpiana de espejito, espejito, yo soy el más bonito, apenas escucho a las personas porque tienen muy poco que aportarme, pero la presidenta de México me enseñó algo. Was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. She said, I said, you're not a big drug-taking nation. And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. We do too. We have very strong, our families are devastated by what's happening with fentanyl. And with her, she said about family values, I said, well, you're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly. What a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. But I saw some of the ads and they are really violent. I said, you have to make them strong. Your skin practically comes off after a period of time. You lose your hearing. You lose your teeth. It is terrible. And we show this happening to people. So she really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the President of Mexico, thank you very much. I appreciate it. But we're going to do a great advertising campaign saying how bad it is, how drugs are so bad for you. Digo, cada quien con su personalidad. La bestia de una forma y pues ya sabemos, la ajedrecista de otra manera respondió sin caer en el autoelogio y en la vanidad. Claudia Sheinbaum cuando le plantean de manera, ay sí, tan orgánica. En fin, bueno, cuando le plantean la pregunta sobre lo que dijo Donald Trump, sobre el halago que le dio, en vez de contonearse y decir, ay, es que yo soy como la Mujer Maravilla, soy Claudice, y eso, no. Siguió ella en su papel, en su seriedad, sencilla, reconociendo, de alguna manera así, agradeciendo, replicando justamente el contenido de esa llamada telefónica y pues golpeando por dos bandas.
Una, a Estados Unidos. Ay, qué bueno que me dijiste gracias, Trump, porque estás reconociendo que la fuerza de los consumidores o la fuerza de la demanda son la gasolina que alimenta al crimen organizado. Es decir, ellos son los que les dan los cerillitos a los pirómanos narcotraficantes. Algo tienen de responsabilidad. Y les dije que carambola por dos bandas, porque por el otro lado, en la respuesta, lo que dice es, ay, por cierto, todos aquellos que insinuaron que yo estaba mintiendo cuando dije que le propuse que rehusara la campaña que México ha difundido en los últimos, que serán como 4 años, porque inició con el expresidente López Obrador, la del fentanilo mata. Bueno, pues yo nunca dije mentiras, señores, porque ahí también han sido dos fuegos cruzados. Trump agrediendo por un lado, pero también desde un sector de la intelectualidad mexicana, pues parece que no han comprendido que el enemigo es Estados Unidos y su ánimo casi, pues sí, imperialista, invasivo. Ellos más bien lo único que ven es: no soporto a Claudia Sheinbaum, y deciden que defender la soberanía. Incluso yo leía esta mañana, en respuesta a lo que dijo en la conferencia la presidenta Sheinbaum, incluso se veían tweets en los que dicen que este cambio constitucional es para proteger a los narcotraficantes. Es que son temas distintos. El daño brutal que le provoca el crimen organizado a nuestro país, que no se puede tomar a la ligera y que realmente exige un cambio profundo en los resultados que se han dado en esa materia, en la de seguridad, y que además hemos visto, porque mientras todas estas cosas ocurrían, fíjense ustedes, en la cuenta de Omar García Harfuch ya estaban los operativos de detuvimos a quién sabe quién allá en Sinaloa, y toda esta ofensiva muy vinculada al cártel de Sinaloa, porque el interés más grande de los Estados Unidos tiene que ver con el fentanilo, y quien lleva mano en ese mercado o quien ha sido preponderante ha sido justamente ese cártel, el de Sinaloa. Pero bueno, yo decía, una cosa es el narcotráfico, lo dañino, lo terrible, y otra cosa es la soberanía. Y no es lo mismo. Y todas estas voces que quieren insistir en que defender la soberanía es defender al crimen organizado, yo creo que no conocen ni la historia de nuestro país. Yo sigo insistiendo. Irak tenía un dictador, ¿es cierto? Sí, Saddam Hussein. Era terrible, sí. Pero por el otro lado, no por pensar que Saddam Hussein era un diablo, te va a parecer como una grandiosa idea que Estados Unidos invadió partiendo de una premisa falsa, inventando e involucrando al mundo en una invasión que no llevó a nada, porque el interés tenía nombre y iba a decir y apellido, pero no, tenía nombre y se apellidaba Shell, era petróleo. Entonces, es como desconocer que Estados Unidos siempre se mueve por intereses económicos, que Estados Unidos tiene esta voluntad, pues sí, de imperio, y que Estados Unidos, el único día que puso la bota en nuestro país fue justamente para anexar territorio nacional, la mitad del territorio. Y estamos hablando de estados riquísimos en petróleo, en minerales. Y cuando el día de hoy escuchamos a Estados Unidos mofarse y treparse encima de Trudeau, pues lo que estamos viendo como trasfondo es la riqueza
canadiense, la petrolera, la de maderas, la del subsuelo. Entonces, cada vez que yo veo a estos intelectuales regodearse de dicha o hacer caricaturas donde la agresión no es contra México, sino que lo que les gusta es decir, ay no, vamos a joder a Claudia, que se joda. Pero es que no es Claudia, es la nación entera. Que no solamente es un tema de México, sino que el tema, no habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos. Entonces es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente, no solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y además, para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, porque eso ya es el corolario. ¿Se acuerdan que yo les conté eso que platicamos? Lo conté aquí en la mañanera. De hecho, lo he contado en asambleas públicas, de que cuando hablamos por teléfono la segunda ocasión, él me preguntó si teníamos un problema de consumo de fentanilo. Yo le dije, en realidad no es tan grave. Por supuesto que hay que atenderlo y no es tan grave. Y en efecto, como lo dijo él ayer, me preguntó por qué. Y le dije, bueno, es que en México las familias tenemos valores y nos protegemos, nos ayudamos. Él dice… Pues en esta mañanera que tenía estos golpes dramáticos de ¿y ahora qué vamos a hacer con esta nueva noticia? Y sobre todo porque hay mucha incertidumbre, muchas dudas de cómo va a operar pues sí, este decreto del Departamento de Estado y este nuevo trato a las organizaciones del crimen organizado. Qué bueno que se persiga a los narcotraficantes. El problema es a quién más vas a perseguir como cómplices o accesorios en los delitos del crimen, tanto de nuestro país como de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, muchos productores de nuestro país, incluso del campo, son víctimas de la extorsión de los cárteles de la droga. Es cierto, les tienen que pagar derecho de piso. Es terrible, es violento y no debe de quedar impune. Es decir, México no tiene por qué no pensar que los cárteles actúan como terroristas, pero el problema pueden ser las repercusiones que se tienen una vez que esto fue aprobado, que va desde los métodos de interrogación, la tortura, lo que Elon Musk sugería de que vengan a operar aquí escuadrones de la muerte, o cosas como las que yo ahorita quería explicar, aguacateros de Uruapan, que viven sometidos a la violencia del crimen, pero también sometidos a la sospecha de que dinero del narco podría estar queriendo aprovechar de ese negocio, del aguacate. O lo pongo más grave, los limoneros que terminan teniendo que pagar una extorsión para poder mover sus trailers y llevarlos a la frontera y exportar a limón. ¿Ellos qué serían? Cómplices, víctimas. Todas esas líneas van a quedar muy movedizas y pueden crear problemas desde estancamientos y eternas filas en la frontera, porque ahora te voy a vigilar de manera distinta, incluso todas las mercancías, todos los trailers, o
colapsos financieros de bancos que simplemente no están listos para auditarse, para tener auditores y para enfrentar que llegue la autoridad estadounidense y diga te voy a congelar los bienes. Pero por el otro lado, y por eso digo, ¿cómo es la jugada? Gambete, el gambito de la reina o el enroque, bueno, ya, no me importa cómo se llame esto en ajedrez. Pero bueno, el elemento sorpresa es, vamos, México también, a ampliar nuestra denuncia en contra de las armerías estadounidenses, porque ahí hay una realidad que simplemente nadie puede cambiar. Por un lado, el crimen organizado prospera, impulsado por dos fuerzas, las principales, que ni siquiera están ubicadas en México. La primera fuerza es la fuerza de la demanda, el consumo. Y la segunda fuerza que ayuda al crimen son las armas que les abastecen los estadounidenses. La otra, evidentemente, es la corrupción en nuestro país. Pero las armerías son los grupos de apoyo financiero para los republicanos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Les congelamos los fondos? ¿Qué es lo que hacemos? Y los consumidores, porque son los que compran, son los que por cada dólar que se gasta o por cada dólar que recibe un grupo del crimen organizado, al menos 3 centavos vienen del consumidor que está en las calles estadounidenses. Y por eso se ponía interesante la conferencia. Un poco el tema de las armas, tanto en el juicio allá como lo que hemos estado denunciando como gobierno de México. Digo estamos porque viene del gobierno anterior, pero nosotros seguimos con esta demanda. Es este reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del 8 de enero. Eso cambia, porque ya no solo es que México está diciendo que están entrando armas, sino es un reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que las armas que son incautadas en México en 74% provienen de Estados Unidos. Entonces, esto pues es un elemento sustantivo porque ya hay una institución de los Estados Unidos que lo está reconociendo y el juicio pues es en los Estados Unidos. Entonces esto es muy, muy relevante y eso pues da más acciones al gobierno de México en estas denuncias que está presentando. Recuerden que son dos, es tanto a las armadoras como a las distribuidoras. Entonces eso es lo que cambia de manera sustantiva los argumentos que tienen los abogados que están llevando las demandas en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo importante. Y este jueves de película todavía no termina. Habrá segundas, terceras, cuartas, quintas partes, porque a cada paso o a cada decreto de Trump tiene que venir una reacción. Podemos decir que en el tablero internacional México es el que ha tenido mayores aciertos. En la forma de hacer diplomacia, pareciera que el gambito de dama ha sido el más, bueno, pues sí, ha sido la apertura más adecuada. Trudeau, que se plegó y fue corriendo, ya sabemos, le dicen Estado 51. Zelensky, que también fue el primero que felicitó, con el que se reunió, ahora le llaman y le dicen pequeño dictador. Trump no es predecible, su ego sí lo es. Y hasta ahora Claudia Sheinbaum ha sabido administrar pues un toque de fuerza para no dejarse arrollar y por el otro lado mucha mano izquierda para permitirle al locuaz de la Casa Blanca sentirse ganador, aunque en la jugada no haya obtenido lo que él intencionaba.